Buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes unas breves instrucciones sobre el uso de la interpretación simultánea que estará disponible durante este webinar. Las presentaciones se desarrollarán en idioma español, pero se contará con interpretación simultánea al inglés y al portugués durante toda la sesión. Para seleccionar el idioma de su preferencia, diríjase al menú inferior de su pantalla y haga clic en el icono con forma de globo terráqueo. Al hacerlo, se desplegarán las opciones de idioma disponibles: español, inglés y portugués. Now I'm going to repeat this part in English just in case someone needed. The presentation will be conducted in Spanish, but simultaneous interpretation into English and Portuguese will be available throughout the session. To select your preferred language, go to the bottom menu of your screen and click the globe icon. Once clicked, the available language options will be displayed: Spanish, English, and Portuguese. Para una mejor calidad del sonido, les recomendamos seleccionar la opción Silenciar audio original si eligen escuchar el evento en un idioma distinto al idioma original que esté siendo utilizado por parte del panelista. Esto les permitirá disfrutar una transmisión más clara y fluida. Para dar inicio a nuestro evento, le doy la palabra a Janet Gija, directora ejecutiva de FIFARMA, para que nos dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias, María Paula, y muy buenos días a todos los que están conectados. Bienvenido a este webinar que hemos denominado Vacunas Innovadoras en América Latina de la aprobación al impacto. Como lo dijo María Paula, mi nombre es Janet Gija, soy la directora ejecutiva de FIFARMA, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo, y tendré el gusto de acompañarlos a lo largo de esta jornada que tenemos prevista en el día de hoy. La vacunación es una de las intervenciones de salud pública más efectivas y creo que hay muchas cifras, muchos estudios, muchos datos que lo confirman. La que todos siempre vemos es la que siempre menciona la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que las vacunas previenen entre 4 y 5 millones de muertes cada año en el mundo y son fundamentales para proteger la productividad, la sostenibilidad de los sistemas de salud y el bienestar de nuestras sociedades, que al final siempre tenemos que entender que nuestra salud tiene, y todos los temas de salud tienen ese, mm, esa consecuencia, es poder tener más bienestar en las sociedades en las que estamos inmersos. En América Latina aún enfrentamos brechas importantes en el acceso oportuno a vacunas innovadoras. Y esto, al final de cuentas, limita el impacto real en la población. Por eso, hoy no solamente hablaremos de innovación, que es un tema que siempre nos convoca, sino también de cómo lograr que esta innovación llegue a tiempo a quienes lo necesitan. En este webinar vamos a compartir hallazgos de dos reportes recientes y creo que eso va a ser bien interesante porque pondremos a disposición de todos ustedes muchos datos, muchas cifras de estudios que se han hecho recientemente. Uno se llama Time to Vax, que fue preparado por IQVIA y por FIFARMA, que mide los tiempos de acceso a vacunas innovadoras en la región. Y el segundo es el Vaccination Scorecard de American Health Foundation, que analiza los avances, desafíos y oportunidades del ecosistema de vacunación en América Latina. Nuestra primera presentación de este primer estudio, Time to Vax, estará a cargo de Oscar Kearney de IQVIA. Voy a leer rápidamente un poco de la vida y de la historia y la biografía de Kearney. Oscar Kearney es profesional en comercio y ciencias con especialización en marketing y psicología. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría estratégica para la industria farmacéutica y en ciencias de la vida. Actualmente se desempeña como Associate Principal en IQVIA, donde lidera proyectos de consultoría estratégica, donde lleva consultoría estratégica global enfocados en valor y acceso, estrategias de precios, optimización de evidencia y planificación de lanzamientos. Entonces, Oscar estará a cargo de esta primera presentación, estos primeros datos que yo creo que van a ser bien, bien interesantes para todos. Y luego tendremos a Mariana Rico, de American Health Foundation. La doctora Mariana Rico es vicepresidenta y directora médica de American Health Foundation, con sede en Bogotá, Colombia, y egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una amplia trayectoria en salud pública, nos conocimos hace ya varios años. Trabaja, como muchos de los que estamos aquí presentes, para fortalecer el acceso a la atención en América Latina. Ha liderado más de 70 conferencias de consenso, mesas técnicas e informes especializados en colaboración con ministerios de salud, agencias regulatorias, sociedades médicas y organizaciones de pacientes, promoviendo la toma de decisiones basadas en evidencia en la región. Y finalmente tendremos un panel de discusión con el doctor Luis Jorge Hernández. Y este panel será moderado por Aurelio Mejía, director de Asuntos Públicos de AFIL. El doctor Luis Jorge Hernández es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes de Colombia y actual presidente del Comité de Ética de la Investigación, con experiencia previa como director de investigaciones y coordinador del área de salud pública. Ha trabajado en el Seguro Social en Colombia, la Secretaría de Salud de Bogotá y como consultor para la OPS. Una gran trayectoria en la parte académica y de investigación también ha centrado
mucho de su investigación en lo que tiene que ver con ambiente y salud, programas y modelos de atención en salud pública, determinantes sociales y ambientales, gobernanza del aire e indicadores de salud. Es miembro de la International Society for Environmental Epidemiology, la Asociación Colombiana de Salud Pública, miembro cofundador de ASOCEPIC y afiliado a ACAC y Uniandinos. Yo realmente espero que este encuentro sea muy útil, sea realmente inspirador para todos, nos ayude a encontrar caminos, nos ayude a encontrar diferentes conexiones que nos ayuden al final de cuentas a lo que todos queremos, es que América Latina pueda avanzar a tener mejores estándares de vacunación para todos. Y ya, sin más preámbulo, le doy la palabra a Oscar Kearney de IQVIA para que nos haga la presentación del primer estudio, que es el estudio Time to Vax. Oscar, por favor, puedes comenzar. Muchas gracias, Janet. Es un gusto estar aquí. Como Janet comentó, yo soy de Australia originalmente, pero ya llevo casi 10 años aquí en México, así que habrá traducción de portugués, inglés, pero también estoy esperando que español chistoso, que es el mío, a español más real, menos chistoso también. Em, Estoy aquí para presentarles los resultados del Time to Vax Latinoamérica. Es un estudio que emprendemos el año pasado junto con FIFarma. Les voy a compartir los resultados, pero antes de entrar a los resultados, les quería contar un poco de mi semana pasada, las últimas 2 semanas, porque ha sido una temporada muy relevante para las vacunas. En las últimas 2 semanas, mi hijo va a la escuela aquí en México. Tiene 4 años y hemos recibido varias notificaciones, varios mensajes de las maestras de sus clases y nos han contado que hay 4 casos de BSR en su salón, un caso de influenza que terminó siendo en neumonía y con complicaciones. Ha sido una temporada donde mucha preocupación, mucho gasto de parte de los papás en visitas a la farmacia, pediatra e incluso el hospital. Y entonces ha sido una temporada donde hemos visto tangiblemente, mi esposa y yo, la preocupación y el efecto real que tiene sobre las familias, las vacunas y la falta de acceso a vacunas innovadoras. BSR, en los últimos 20 años, casi nada de innovación, y en los últimos 4 o 5 años, una ola de nuevas vacunas que pueden salvar vidas. Asimismo, influenza tiene muchos años con vacunas y aún nuevas generaciones de vacunas más eficaces que las previas que puedan aliviar algunas de estas preocupaciones y la carga sobre las familias. Entonces, voy a comentar algunos datos sobre la metodología del estudio y entrar en los resultados. Entonces, este es un estudio piloto, fue el primer año del estudio, así que son bienvenidos los comentarios. Queremos escuchar sus preguntas, comentarios, para ir de ahí construyendo sobre esta base para futuras ediciones. El intento es mostrar la panorama actual de acceso y disponibilidad de vacunas en Latinoamérica y con el tiempo podremos ir mostrando la evolución de la misma. Y esta metodología algunos van a reconocer del estudio Weight Indicator, que ya estamos en nuestro quinto año, y se parece en términos de cómo mostramos los resultados. Sin embargo, ha sido adaptada la metodología de manera significativa para la realidad de vacunas. Entonces, la muestra cubre 15 años de innovación. Es decir, estamos incluyendo moléculas que fueran, vacunas que fueron aprobadas del 2010 a 2025 y abarca 12 países en Latinoamérica que pueden observar aquí abajo las banderas. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay. La muestra cubre 29 vacunas innovadoras durante este tiempo. Si quieren entender un poco más acerca de los criterios de selección, los pueden encontrar en el reporte completo. Pero básicamente aquí del lado izquierdo pueden observar las enfermedades que están buscando prevenir y la distribución de las vacunas. Una nota, estamos incluyendo Beyfortus, que es un monoclonal antibody que se usa para la prevención de BSR
y las demás se clasifican como vacunas. Y esto por fines de cómo se trata y cómo se utiliza esta molécula. Algunas últimas notas. Este estudio fue hecho con base en la data de IQVIA, la data pública que está disponible, así como en colaboración con laboratorios de estas mismas vacunas innovadoras y FIFARMA y las cámaras locales de farmacéuticos en los diferentes países involucrados en el estudio. Así que ha pasado por varias rondas de validación y refinamiento. Y ahora sí, este slide es muy importante porque estos son los colores y las definiciones que voy a estar repitiendo a lo largo de la presentación. Entonces, podemos ver aquí, vacunas no aprobadas es algo que ya que sea, no está sometida o está en proceso de evaluación regulatoria. Segunda categoría es self-pay, es decir, pago de bolsillo. Es disponible en algún país, sin embargo, si uno quiere obtener la vacuna, no está cubierto por el programa nacional, sino el consumidor tiene que ir a pagarlo por sí mismo. Tercera categoría es disponibilidad en el sector privado. Quiere decir que hay por aseguradoras cobertura y o empleadores, hay cobertura de esa vacuna bajo ciertos esquemas. Las últimas dos categorías son limitado público y público amplio. El público limitado se refiere a una vacuna que tiene una recomendación, tiene cobertura en algún programa nacional de inmunización, pero no es conforme al uso terapéutico aprobado por la agencia regulatoria. Es decir, hay ciertas restricciones. También puede ser el caso para algunas vacunas, como la de dengue o algunas otras, que está cubierta en ciertas regiones, sin embargo, no está cubierta en todo el país de la misma forma. Y la última categoría es cobertura nacional pública amplia, es decir, conforme al uso terapéutico y está disponible a la mayoría de la población a través de estos programas. Ahora, ¿qué preguntas estamos explorando a través de este estudio? El primero es, ¿cuánto tiempo toma para las vacunas innovadoras ser aprobadas en el país local? ¿No? ¿Cuánto tiempo se tarda? Tiempo de disponibilidad después de la aprobación fue un área donde hay datos limitados y no llegamos a suficiente data para analizar. Sin embargo, entendemos que esto toma aún más tiempo que la aprobación, el proceso regulatorio. Segunda pregunta se trata de la disponibilidad y el estatus de la disponibilidad. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuánta disponibilidad hay de nuevas vacunas? La tercera es disponibilidad durante el tiempo. ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es la madurez de la disponibilidad de vacunas innovadoras en Latinoamérica y en los países que hemos incluido? Y por último, hemos también explorado cuáles son las diferencias entre diferentes tipos de vacunas. Entonces, vamos a entrar a los resultados. De manera breve, tiempo de aprobación es larga. Es un proceso larga, fragmentada y ha habido retrasos significativos para acceso a vacunas innovadoras en la región durante los últimos 15 años. Hay desigualdades significativas entre países y aún en el mismo país hay brechas importantes entre aprobación y disponibilidad que observamos. Tercero, hemos visto que a lo largo de los años los retrasos sistémicos han sido importantes. Sin embargo, en los últimos años, a través de PAHO y a través de esfuerzos por diferentes gobiernos, sí hemos visto algunas mejoras en el estado de acceso. Sin embargo, retos todavía persisten. Y por último, hay diferencias significativas entre diferentes vacunas. Las que se tratan de nuevas enfermedades que antes no ha habido mucha innovación en los últimos 20 años o que ha habido simplemente es una nueva enfermedad
que pueda ser prevenido por vacunas, hay más acceso versus mejoras incrementales en vacunas. Entonces, tomando una perspectiva regional primero, pueden ver del lado izquierdo a derecho, tenemos del lado izquierdo la muestra total de vacunas que están disponibles en el mundo. 29 nuestra muestra que están disponibles en países en Europa, en Estados Unidos y otras partes del mundo. Cuando vemos en Latinoamérica cómo se traduce, 20 de ellos, es decir, 70% aproximadamente, han sido aprobadas en al menos un país, al menos un país. Cuando observamos la disponibilidad, más allá de la aprobación regulatoria, si está cubierta, ya que sea privada o pública, baja a un 19, 65%, y cuando están incluidos en un programa de inmunización nacional, 16. Es decir, casi es el 55% de vacunas en al menos un país están cubiertas, pero hay diferencias significativas entre países. Esta diapositiva muestra el tiempo promedio de aprobación en la región. Podemos observar aquí el promedio de la región es de 41 meses. 3 años y medio para que haya aprobación regulatoria. De ahí sumamos la parte de inclusión en los programas nacionales de inmunización. Y como pueden ver, es un tiempo extendido y hay atrasos significativos que observamos en la región con nuestra muestra de vacunas innovadoras. Y que aquí pueden ver diferencias significativas también entre los países, con México siendo con el promedio más bajo, que supera el año y medio, o está cerca del año y medio, y aquí abajo Perú y Costa Rica, que están casi en 5 años cada uno por tiempo a aprobación en el país para una nueva vacuna. Esta diapositiva muestra el estatus de disponibilidad de las vacunas innovadoras en cada país. Lo pueden mirar detenidamente cuando leen el reporte a detalle, pero solo voy a resaltar algunas áreas importantes. Del lado izquierdo vemos a Argentina y a Brasil. Y lo que podemos observar con este punto rojo, aquí arriba y aquí arriba, es que la mayoría de las vacunas que están aprobadas en la región también se encuentran aprobadas en estos países. Sin embargo, mayor número de aprobaciones no necesariamente significa mayor disponibilidad para pacientes sin que tengan que pagar de bolsillo para la vacuna. Podemos ver una brecha importante entre la aprobación, que es este punto rojo, y cobertura en el sector público, que en Argentina y que equivale a casi la mitad de las vacunas están solamente disponibles por gasto de bolsillo sujeto a disponibilidad y otras restricciones que puedan ocasionar. Similar al caso en Brasil, donde menos de la mitad están disponibles en el sector público, a pesar de que están aprobadas por la agencia regulatoria en el país. De ahí vemos un efecto similar en México y hay otros países donde esa brecha entre aprobación y disponibilidad no es tan amplia. Sin embargo, hay menos vacunas disponibles total y menos aprobadas en total, restringiendo el número de opciones que tengan los pacientes en estos países. Tercero, vemos aquí el tiempo de lanzamiento global, es decir, vacunas que lanzaron de manera global en algún país, Estados Unidos, Europa, otras partes del mundo, entre 2010 y 2013. Luego 2014, 2017 en sí. Y lo que vemos es, estas vacunas que tienen más tiempo en el mercado, no es una tendencia lineal de más tiempo en el mercado y más acceso o más amplio el acceso en la región. No es una tendencia lineal. Vemos aquí las que tienen ya 10 años, 11 años o algunos años menos.
todavía hay brechas importantes entre la aprobación de manera global o de la disponibilidad global y disponibilidad en Latinoamérica. Este 8 significa las que están disponibles de manera global y esta barra aquí, este punto representan los que están disponibles en Latinoamérica. No es solo una cuestión de tiempo, sino también de prioridades y financiamiento y acceso en la región. Vemos algunos efectos mostrando las diferencias entre vacunas y el porqué detrás. Estas partes voy a pasar rápidamente, pero pueden observar ahora con los tiempos de aprobación. Junto con estos tiempos vemos la diferencia entre nuevas vacunas tratando una enfermedad que antes no fue prevenible con vacunas o que en los últimos 20 años tuvo una innovación significativa o nueva cobertura de serotipos versus vacunas contra la misma enfermedad, pero que tenían una mejora en eficacia, inmunogenicidad, etcétera, ¿no? Y vemos aquí la tendencia muy clara representada en todos los países. El punto azul, aquí que estamos observando en Brasil, punto azul representa enfermedades o una mejora en la vacuna y no una enfermedad nueva. Y este tiempo a aprobación es más largo que nuevas enfermedades, nuevas vacunas o que nuevos serotipos, etc. Y este efecto es curioso porque para una nueva enfermedad uno esperaría un proceso más largo en términos de la complejidad regulatoria y la revisión, la evaluación de la data presentada. Sin embargo, vemos esta tendencia y probablemente refleja temas de prioridades en el país y acceso a financiamiento para estas vacunas. Cuando lo observamos a nivel acceso, sé que hay mucho que está pasando en esta gráfica. En esencia es la misma gráfica que vimos antes, comparando nuevas vacunas o nueva cobertura a nivel serotipo versus mejoras. Vacunas que mejoran la eficacia de una previa generación. Y lo que pueden observar hasta arriba es que el nivel de acceso relativo al número de vacunas es menor para mejoras en vacunas versus nuevas vacunas en la mitad de los países, ¿no? Hay un efecto significativo. Y por último, quería terminar con algunas de las mejoras y algunas de las áreas positivas que hemos observado a través del estudio. De nuevas vacunas o innovadoras, vacunas innovadoras, 7 están actualmente disponibles a través del Fondo Revolviente de PAHO. A partir de 2024 hubo algunas inclusiones notables y, sin embargo, a pesar de que tienen este precio negociado por PAHO, estas 7 vacunas, lo que podemos ver es, a pesar de ese nivel de procurement, cuando estamos mirando cuántos países han accedido a vacunas con estos precios que están muy asequibles, en un país al menos vemos que todas están disponibles, pero cuando vemos disponibilidad en 3 de estos países que están utilizando el fondo, solo 5 de las 7 vacunas las han comprado a través del fondo y solo 2 de estas vacunas que están disponibles a través del fondo están disponibles en todos los países en nuestra muestra que pudieran tener acceso a este precio. Entonces vemos una desvinculación entre el valor que se ha negociado juntamente a través de PAHO y la implementación, la compra y el acceso a estas vacunas en los países que puedan tener acceso. En términos de tiempo, es variable, pero últimamente hemos visto varias vacunas disponibles a través del fondo con mayor tiempo, resaltando aquí BSR, que fue incluido en un tiempo aún cerca de un año negociado versus tiempos en Europa y en otras partes del mundo.
Entonces, para resumir, el tiempo de aprobación ha sufrido retrasos significativos a lo largo de estos años. En términos de disponibilidad, hay inigualdades significativas entre países y aún en el mismo país entre lo que está aprobada y lo que está disponible. Durante el tiempo hemos visto mejoras últimamente, pero quisiéramos ver esas mejoras difundirse aún más. Y hay brechas importantes entre previas generaciones y nuevas generaciones de vacunas. Y aquí algunas preguntas para seguir explorando. Muchas gracias. Aquí pueden descargar el reporte y mis datos de contacto por si tienen alguna pregunta, comentario. Me encantaría escuchar. Muchas gracias, Janet, y con eso concluyo. Muchas gracias, Oscar. Yo creo que información y datos súper relevantes. Estás mostrando el panorama de la región, estás mostrando los retos que tenemos, pero también estás mostrando los temas positivos. Y yo creo que de eso se trata, de poder dar un panorama realmente muy claro. Y como tenemos otro estudio para presentar y luego un panel, le voy a dar la palabra inmediatamente a Mariana Rico, de American Health Foundation, para que haga la presentación del segundo estudio que tenemos previsto presentar en el día de hoy. Mariana, por favor. Gracias, Janet. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a FIFARMA por este espacio para compartir los resultados de nuestro estudio, que es el Scorecard Regional de Vacunación para América Latina, y también para abrir tener este espacio para esta conversación sobre vacunación que es tan relevante en este momento que está pasando el mundo. Entonces, como Janet mencionó, soy Mariana Rico, directora médica de America's Health Foundation, y los acompaño hoy desde Bogotá. Siguiente, por favor. Antes de comenzar, quisiera contarles brevemente quiénes somos en AHF. America's Health Foundation es una fundación sin ánimo de lucro. Estamos basados en Washington, D.C., pero tenemos personas a través de Latinoamérica y otras partes del mundo, y llevamos 15 años trabajando principalmente en América Latina, con el objetivo de generar evidencia local desarrollada por expertos latinoamericanos para facilitar la toma de decisiones basada en evidencia, ¿no? Y que sean decisiones con evidencia que es adaptada a nuestro contexto, y también tratamos de promover el diálogo y la colaboración multisectorial entre los diferentes actores de la salud. Entonces, trabajamos con sociedades médicas, con ministerios de salud, con la sociedad civil y con la industria para tratar de tener estas perspectivas multidisciplinarias. Siguiente, por favor. Bueno, voy a contarles un poco sobre la metodología de este proyecto. Hicimos un análisis de los programas de vacunación en 8 países de América Latina con el objetivo de entender mejor cuáles son los desafíos, las brechas y las oportunidades que enfrentan estos programas. El análisis, como pueden ver acá, incluyó a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. Y queríamos tener una visión completa de cómo se adoptan las vacunas en la región, cómo están estructurados e implementados los diferentes programas nacionales de inmunización y cuál es este contexto político, normativo y operativo que rodea los programas y afecta su funcionamiento. Entonces, el scorecard analiza 17 indicadores de los PNIs. Cada indicador se calificó de 1 a 5 según una rúbrica definida, y posteriormente se ponderó según su relevancia para obtener un puntaje compuesto sobre 5. Y pueden ver todos los detalles de los pesos de los indicadores en el reporte que ya está publicado. Entonces tenemos que los indicadores se agrupan en 3 dominios principales. El primero es el alcance y la cobertura del programa. Segundo, gobernanza y política pública. Y tercero, operación y gestión del programa. Pueden, como les dije, entrar al reporte del estudio para ver todos los indicadores, el detalle de cada uno y los pesos en el scorecard.
Bueno, la información que utilizamos proviene de registros oficiales de los ministerios de salud, bases de datos de la OEPS, OMS y UNICEF, publicaciones científicas eh, internacionales y también muchas provenientes de los países y también literatura gris. Y además llevamos a cabo unas mesas redondas en cada país con grupos de expertos de varios sectores para validar los datos, analizarlos en su contexto local y formular recomendaciones que ya les voy a presentar. Bueno, y para mencionar algunas limitaciones en este estudio, la disponibilidad de datos en los países es inconsistente, especialmente en vacunación de adultos y materna. Entonces, eso obviamente impacta el análisis. Y como veíamos con Oscar, la inclusión de la vacuna en el calendario no siempre garantiza su acceso efectivo. Entonces podemos tener que una vacuna está incluida, pero el acceso y la cobertura es otra historia, como ya vamos a ver más adelante. La disponibilidad de información sobre el financiamiento de los programas y la ejecución de los presupuestos en muchos casos no estaba completa. Y finalmente, esta es una metodología que se adaptó a la región, entonces puede no capturar todos los matices locales y por eso también fue fundamental la validación con los expertos a nivel país. Bueno, y nuestro objetivo con este trabajo es que no solo sea un diagnóstico, sino una herramienta para incitar acciones que mejoren el acceso a la vacuna, a las vacunas. Entonces, hemos podido presentar los resultados de varios países ante los ministerios y cuerpos técnicos y la idea es hacer una actualización anual de los datos para ver el progreso. Bueno, entonces comencemos con un poco de contexto. Sabemos que, como dijo Janet, la vacunación ha sido uno de los mejores logros de la salud pública y esto también es cierto en América Latina. Es una de las intervenciones más costo efectivas y se puede comparar inclusive al acceso al agua potable. La región tiene unos programas de vacunación que son muy diversos en estructura y madurez. Entonces tenemos países que tienen programas con marcos legislativos sólidos, una trayectoria larga, infraestructura muy establecida y otros más fragmentados o que dependen en mayor medida de decisiones de los gobiernos actuales o de apoyo de organizaciones externas. Y a través de todos los programas encontramos un patrón consistente que van a ver que lo vamos a desarrollar a lo largo de la presentación y es que los programas están fuertemente orientados a la vacunación pediátrica. El avance en vacunación a lo largo del curso de vida ha sido limitado en muchos países y entonces vemos que la vacunación en adultos, embarazadas, mujeres embarazadas y muchas veces también en adolescentes sigue siendo una debilidad estructural en muchos países. Tenemos además una percepción tanto en la población como en muchos profesionales de salud y tomadores de decisiones que la vacunación es principalmente para niños. Todos sabemos qué vacunas necesitan los niños, hay campañas, hay canciones, inclusive para que la gente se recuerde cuáles son las vacunas que necesitan los niños, pero estas mismas estrategias no continúan a lo largo de la vida. Entonces esto genera este punto ciego para el resto de grupos etarios. También vemos que lo que podría llamarse una paradoja del éxito en los programas. Entonces, porque históricamente la región ha tenido una cultura de vacunación muy fuerte que ha permitido controlar muchas enfermedades y que la gente por lo general acepte la vacunación. Sin embargo, al disminuir la percepción del riesgo, también han venido disminuyendo las coberturas desde el 2016, inclusive antes de la pandemia, y hemos tenido estos brotes de sarampión, como mencionaba Oscar también, de virus sincitial, que nos hacen recordar la fragilidad de los avances que logran los programas.
Y a esto se le suma también el miedo o la resistencia a la vacunación, que está tan presente ahorita en el mundo y también está llegando a nuestra región a medida que las personas tienen más acceso a la información y pues también a la desinformación, ¿no? Bueno, y finalmente la región estamos atravesando una transición demográfica, menos niños y más adultos mayores. Y esto cambia el perfil de la carga de enfermedad y hace indispensable implementar un verdadero modelo de atención a lo largo del curso de vida que atienda estos cambios demográficos que están teniendo los países. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a los resultados del estudio, por cuestión de tiempo yo les voy a mostrar un resumen de los resultados regionales, pero pueden entrar al reporte para ver el perfil de cada país donde tenemos un análisis de los resultados individuales de cada país. Entonces, como podemos ver acá, los puntajes varían bastante entre los países. El promedio regional es 3,5 sobre 5 y podemos identificar tres tendencias claras. Primero, la mayoría de países tienen bases sólidas en cuanto a marcos legales robustos, comités asesores que funcionan em, eh, de mejor o peor manera en algunos países, pero existen y lineamientos técnicos definidos. Segundo, la cobertura es desigual. Entonces, como decía Oscar, también tenemos no solo diferentes coberturas desiguales entre los diferentes países, pero adentro de los mismos países también, y también dependiendo de la población que estamos viendo. Entonces, vemos que la vacunación pediátrica es relativamente fuerte, especialmente en Chile y Colombia. Sin embargo, la cobertura en adultos, embarazadas y en algunos casos adolescentes suele ser baja. Tercero, el tema de financiamiento y datos. Muchos países están enfrentando recortes presupuestarios o presupuestos que no son suficientes para mantener y mucho menos expandir su programa, y también limitaciones importantes en sus sistemas de información, especialmente otra vez para población materna y adulta. Y esto tiene que ver con la disponibilidad de datos de cobertura y también con la vigilancia epidemiológica que se está haciendo en estas poblaciones. Entonces tenemos estructuras con buenas bases, bien diseñadas, pero la implementación limita el potencial de los programas y ahí es donde encontramos la mayor oportunidad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver algunos resultados por grupo etario. Entonces, como ya mencionamos, la vacunación infantil es uno de los puntos más fuertes de los programas. Todos los países tienen calendarios amplios. Chile y Colombia alcanzan de manera bastante consistente el umbral o la meta de 90% en la mayoría de las vacunas pediátricas. Sin embargo, varios países no han recuperado completamente las coberturas después de la pandemia e inclusive algunos ya mostraban curvas descendentes antes de la pandemia. Brasil ha hecho un esfuerzo muy grande y ha avanzado en la recuperación de las coberturas, pero Argentina, Ecuador, Guatemala y México todavía requieren unos esfuerzos dirigidos para fortalecer estos programas pediátricos y lograr alcanzar las metas. En cuanto a BPH, todos los países que evaluamos lo incluyen la vacuna en el calendario, pero la cobertura es muy variable. Chile, Ecuador y Perú muestran muy buen desempeño en coberturas, y en otros países las tasas están muy por debajo de las metas. Y acá, en esta vacuna en específico, vemos mucho la influencia de creencias culturales, desinformación, mitos, por casos que han habido relacionados a esta vacuna, y también una baja percepción del riesgo, especialmente en los hombres, que también esta vacuna está disponible para los hombres en muchos países. Entonces, la prioridad en este grupo es recuperar y mantener la cobertura en niños, fortalecer las plataformas de vacunación en adolescentes, especialmente a través de programas escolares y comunitarios,
y esto va a ser muy clave para avanzar hacia la meta de eliminación del cáncer cervical que tiene la OMS. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de vacunación materna, acá tenemos una oportunidad muy importante para proteger tanto a las gestantes como a los recién nacidos. Los 8 países que evaluamos incluyen en su calendario la vacuna del Tdap, influenza y COVID-19 para las mujeres embarazadas. Y en cuanto al virus sincitial respiratorio, Argentina y Colombia ofrecen la vacunación materna y los anticuerpos monoclonales en el recién nacido. Chile utiliza una estrategia de anticuerpos monoclonales y Brasil anunció e inició la vacunación para gestantes a final del año pasado. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos en este grupo es la falta de datos de cobertura confiables para esta población. Sin esta información se dificulta mucho la planeación, la ejecución y el ajuste de las estrategias que ya están implementadas y encontramos que en muchos países los datos que tenemos de vacunación para mujeres gestantes no están actualizados o no están completos em, o no hay para todas las vacunas, ¿no? Entonces, en cuanto a las oportunidades en este grupo, tenemos integrar la vacunación en los controles prenatales de manera sistemática, involucrar activamente a los profesionales de salud, sean obstetras, enfermeras, parteras, trabajadores sociales, cualquier persona que tenga contacto con las mujeres embarazadas que pueda estar dando estas recomendaciones y que las recomendaciones sean consistentes a través de los diferentes profesionales de salud. ¿No? Porque tenemos muchas veces que los mismos profesionales de salud pueden también ser una barrera para la vacunación si no están bien informados. También fortalecer las estrategias de comunicación dirigidas directamente a las mujeres embarazadas para que ellas sepan qué vacunas necesitan y estén empoderadas para pedir sus vacunas. Y como decía antes, mejorar la recolección y la calidad de los datos que tenemos de cobertura. Siguiente, por favor. Bueno, acá seguimos con vacunación en los adultos y es donde encontramos una de los retos más importantes para todos los países. Las vacunas contra la influenza y neumococo están incluidas en algunos países, pero vemos que en países como Colombia, Brasil y Ecuador solo están para grupos de alto riesgo. También la vacuna contra el herpes zóster y virus sincitial respiratorio no están incluidas y suelen estar disponibles solo para compra particular y esto crea un gasto de bolsillo que es un limitante para la mayoría de personas que quieren acceder a estas vacunas. Los datos de cobertura que tenemos muestran coberturas muy bajas por debajo de las metas y tenemos el mismo problema que en la vacunación materna, pero más acentuado aún, y es que los datos no se reportan de manera consistente. Y en muchos países las metas se miden de una manera que no es representativa de toda la población. Entonces podemos tener un reporte de una cobertura de influenza no sé, del 90%, por decir algo, pero solo estamos mirando, por ejemplo, un 30% de la población adulta. Em, entonces, pues eso no nos da una representación de la cobertura real. Entonces, para solucionar esto debe haber un cambio estructural para transitar hacia a un enfoque de curso de vida con presupuestos dedicados y específicos, vigilancia epidemiológica y estrategias dirigidas para esta población. También reducir las oportunidades perdidas de vacunación por medio de integración de la vacunación en el modelo de prestación de servicios y fortalecer el rol de los profesionales de la salud para que los médicos, enfermeras sepan cuáles vacunas necesitan los adultos y hagan una prescripción activa de las vacunas. Mariana, yo te voy a pedir que paremos aquí un momentico.
Porque tenemos 15 minutos más y todavía tenemos en nuestro panel. Este estudio tiene una información increíble y yo creo que parte de lo que has hecho es dejarnos a todos antojados de seguirlo revisando. Sé que te faltaban un par de slides, pero creo que fuiste dando mensajes bien importantes sobre todos los avances que tenemos en vacunación de niños y como dices tú, es un tema que está en la cabeza de todos y por lo tanto en los países hay marcos regulatorios adecuados, los mismos papás, los mismos padres somos conscientes del tema y creo que empiezan a aparecer muy claramente retos en la vacunación durante el ciclo de vida hasta de los adultos, en donde definitivamente hay desafíos. Me da mucha vergüenza haberte interrumpido, pero realmente quiero poder sacarle provecho al doctor Luis Jorge y poder incluso tener un par de preguntitas al final a ti y a Oscar y dejando a todos los más de 200 personas que tenemos conectadas que los estudios están disponibles y que ojalá le podamos sacar mucho provecho para todos los relacionamientos que vamos a hacer. Entonces, agradecerte esta primera parte, ya vienes al panel, le voy a dar la palabra a Aurelio Mejía, que va a moderar el panel y que sé que va a invitar también al doctor Luis Jorge y a Oscar para que puedan hacer esta última parte de nuestro webinar. Aurelio, por favor. Gracias, Janet. Muy buenos días para todos, para Mariana, Oscar, Luis Jorge. Muchas gracias por acompañarnos, por la excelente presentación, resumen y panorama regional que nos muestra cómo definitivamente hemos avanzado, pero sin duda con grandes brechas, en particular con estas vacunas innovadoras que recientemente tenemos disponible, pero con muchas brechas en la región y si revisamos el tema de ciclo de vida, aún con muchos retos en términos de cobertura y acceso. Precisamente, retomando un poco este últimos mensajes que nos planteaba Mariana, quería empezar con el doctor Luis Jorge un poquito justamente esas brechas, esas diferencias en el acceso a vacunas a lo largo del ciclo de vida, embarazadas, adultos mayores, y teniendo en cuenta esa transición epidemiológica que estamos experimentando en la región, esas brechas, esas barreras, esa falta de acceso oportuno, ¿qué implicaciones tiene en términos de carga de enfermedad y de costos para los sistemas de salud? Entonces, Luis Jorge, adelante. Gracias, muchas gracias, doctor Aurelio, gracias a la doctora Janet Guía por la convocatoria, a la doctora Mariana Rico, a mis colegas de panel por este importante evento. Muy clave lo que han dicho, yo diría, el costo de estas brechas es aumento de morbilidad y mortalidad, como la estamos viendo. Las UCI han estado llenas de adultos mayores no vacunados completamente, por ejemplo, contra COVID-19. La cobertura de influenza está menos del 30% en Colombia y en la región. La vacuna contra neumococo, ya lo decía Mariana, no está incluida, sino en Bogotá, pero las coberturas pueden estar por debajo del 20%. Entonces, el aumento de mortalidad. ¿Qué es enfoque de curso de vida en vacunación? ¿Qué implica el enfoque de curso de vida? Es involucrar la vacunación a lo largo de los momentos vitales, pero integrarla, como dice la Organización Panamericana de la Salud, a la ruta de atención, al modelo de salud. Hasta ahora la vacunación se ha manejado más como a los grupos PAI, a los grupos de inmunización, pero no se ha incorporado al control de crecimiento y desarrollo que es toda la vida, que se llama ruta de promoción y mantenimiento del adulto mayor. Influencia intergeneracional, ventanas de oportunidad. No se están utilizando las categorías de curso de vida, las coberturas de control, de promoción y mantenimiento en adulto mayor pueden ser inferiores al 10%. El costo de todo esto es altísimo. Si nosotros vemos los canales endémicos en adulto mayor, están altos en UCI y cuidado intermedio, lo mismo que en la atención hospitalaria, el costo social y el costo humano de mortalidad. En un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud en Colombia hace 3 años, que se ha publicado en un evento, de todos los casos de mortalidad por COVID-19 en mayores de 60 años, el 90% no estaba vacunado o no tenía las dosis completas de COVID-19. Bajamos la guardia frente a COVID-19. Una pauta de la OPS es integrar la vacunación y la inmunización al modelo de atención primaria. Ahí tenemos deuda todavía. No lo hemos hecho y estamos pagando las consecuencias en mortalidad por ese déficit, doctor Aurelio. Gracias, Luis Jorge. Una pregunta que quisiera hacer tanto a Oscar como a Mariana. Oscar, de manera general,
esas diferencias entre los países y esos mayores tiempos que nos mostrabas, más de 3 años y medio en promedio, y el hecho de que cerca del 55% solamente llegaran a alcanzar esas coberturas totales públicas en la región, está asociado principalmente a temas regulatorios, de financiamiento, cuestiones de implementación. Y esos mismos factores se los preguntaría a Mariana para que también vaya pensando en el caso específico de la vacunación en adultos o maternos. O sea, esos factores están quizás más asociados a esos elementos o a otros. Entonces, Oscar, adelante. Muchas gracias. Yo creo que muchas veces el financiamiento se ve como el cuello de botella, pero no en todas las circunstancias. Esa es la parte importante. Cuando se alinea sobre el valor de la vacuna, la carga de enfermedad en un área, en un país, en una población, el financiamiento puede ser de los pasos más acelerados y más fáciles. Cuando hay fondos ya asignados, hay precios negociados, hay alineación sobre el valor. Cuando eso pasa, y no siempre pasa, pero cuando eso pasa, ya hay otros temas. Y depende de la población, lo que acabamos de ver es en poblaciones de adultos mayores, a veces la implementación y la motivación y el awareness y conocimiento puede ser una barrera importante. Y en temas regulatorios, hoy en día, un paradigma donde la FDA en Estados Unidos ha generado mayor incertidumbre. Ahora el proceso regulatorio puede verse con mayores retos, pero me interesa lo que dice Mariana sobre el tema. Y yo estoy de acuerdo y creo que es, es un tema definitivamente financiamiento, pero también de prioridad y hay otros factores también. Entonces, lo único que agregaría al tema de financiamiento es que cuando hablamos de vacunación, no solo tenemos que pensar en presupuesto para comprar las vacunas, ¿no? Toca también que haya presupuesto para que la vacuna llegue efectivamente al brazo de la persona. Tiene que haber inversión en todo el proceso, entonces logística, cadena de frío, recursos humanos, capacitados y estrategias de comunicación efectivas para que sea un proceso completo. Entonces muchas veces vemos que los presupuestos tienen recursos para la compra de las vacunas, pero no para todo el resto de la cadena que implica llevar la vacuna al brazo de la persona que necesita. Entonces, eso como primer punto. Y creo que también, como decía el doctor Luis Jorge, la atención del adulto es fragmentada. Entonces, a diferencia del niño que tenemos controles periódicos y seguimientos claros dentro del sistema, el adulto sano casi no interactúa con los servicios y cuando sí hay contacto, muchas veces no se aprovecha la oportunidad para vacunar. Entonces, aquí es donde se vuelve muy relevante incorporar la vacunación de manera sistemática en el modelo de atención y que los profesionales de salud sean proactivos en la formulación de la vacuna. Y también los factores culturales, pues que se hagan estrategias de comunicación para combatir toda la desinformación que hay. Gracias, Oscar, Mariana. Pensando, tenemos ya unos cuantos minutos. No quise perder la oportunidad, Luis Jorge. Viendo este panorama, esta información regional, ¿qué recomendaciones darías tú a los comités nacionales de vacunación en la región y a tomadores de decisiones? Porque lo mencionabas tú ahorita, muchas veces se deja esto como responsabilidad de estos comités o de los grupos que lideran los planes de inmunización, pero no se tiene quizás una perspectiva más amplia. Entonces, pensando un poco en esto, ¿qué recomendaciones clave daría tú a esos comités, pero también a otros tomadores de decisiones, llámese ministerios, llámese Congreso de la República, entre otros? Sí, las recomendaciones yo pienso que están en la misma información que acabaron de mostrar los colegas. Fíjense que cuando Mariana mostró en quiénes países estaban en rojo, en maternas y adultos, a mi gusto dirías aparte adulto mayor, pero mostrar adulto, están en rojo la mayoría. Y eso que las maternas, las gestantes van a control prenatal.
Pero les digo, en Guajira, por ejemplo, en Colombia, la cobertura control prenatal es del 50%. En Bogotá es más alta, 90%, pero 90% significa que casi 4.000 o 4.500 gestantes no tienen adecuada cobertura de control prenatal. La cobertura, por ejemplo, de vacuna de influenza en gestantes es del 50%, la mitad en Bogotá, y aún así vamos a vacunar con BCR. Entonces, tenemos deuda con enfoque de curso de vida e integrarlo al modelo de atención primaria. ¿Qué recomendaciones a los comités nacionales de inmunización que pregunta Aurelio? Me parece muy claro. No basta con mejorar la cobertura actual, es necesario identificar las cortes 2020-2023 con esquemas incompletos, que es un acumulado ahí, e implementar estrategias de recuperación vacunal. Establecer metas subnacionales claras, es decir, por territorio, no basta agregado de país. Sí, veíamos acá con mi colega que me acompaña, el doctor Rodrigo Rodríguez, cómo, por ejemplo, Estados Unidos aparece en verde, pero tiene brote de sarampión porque es un valor agregado, es necesario de población rural, rural dispersa, población migrante, población negra, indígena. ¿Cómo están las coberturas ahí? ¿Sí? En población indígena, tener indicadores de segundas dosis, de esquema completo, de cobertura de vacunación y los comités deben ampliarse en su composición. Los comités deben ampliarse con participación de las asociaciones de pacientes, más participación de la academia, la industria. En Estados Unidos, la industria es parte de los comités con voz, pero sin voto. Es muy importante la empresa privada, la industria farmacéutica, ¿no? Las gestiones territoriales, la gestión de la vacunación. Es toda una gestión desde la microplaneación territorial. Eso está en la Ley de Modernización de Vacunas de Colombia y muchos países tienen sus propias leyes de modernización de inmunización, porque no solo son las vacunas, sino los monoclonales también. Entonces, es muy importante el papel de los CNPI, que es una gobernanza de la vacunación, es necesario mejorar la gobernanza de la inmunización e intervenciones, el blindaje financiero, ya lo mencionaba también acá Mariana también, el costo de las vacunas no se está garantizando, debe ser un presupuesto protegido, una planificación plurianual, una compra anticipada. México, por ejemplo, no compra la OPS, definir mecanismos territoriales de compras anticipadas de los biológicos. O sea, hay un papel, pero a veces estos comités nacionales las tienen un poco de adorno. Las decisiones las toma la autoridad sanitaria y las tienen para validar. Entonces debe hacer una verdadera gobernanza de la inmunización. Lo dejaría ahí por ahora. Muchas gracias. Mil gracias, Luis Jorge. No sé si Oscar, Mariana, en 30 segundos, algún mensaje clave final y ya damos cierre a este panel y retomamos con Janet. Solo para agregar que hay que seguir con el diálogo entre actores en el ecosistema público, privado y también la parte de los adultos. Es un área muy importante, un tema que la inversión hoy va a rendir para mucho al futuro, porque como es nuestra demográfica, ese es un área importante de enfoque para complementar la fortaleza en vacunas pediátricas que hemos tenido a lo largo de los años en Latinoamérica. Bueno, sí, yo complementaría con digamos, transmitir un mensaje de urgencia. Si vemos la transición demográfica que se está viviendo en América Latina, la carga de enfermedad que está evolucionando, se nota que es necesario adaptar los programas a esa realidad y evolucionar la forma que se está abordando las vacunas, tanto en el contexto regulatorio como en el contexto clínico también. Gracias a todos. Janet. Muchas gracias, Aurelio. 11:00 en Colombia, estamos terminando. Siempre es un reto y a veces da mucho pesar no poder darle espacio suficiente a todas las conversaciones que quisiéramos tener sobre este tema. Yo me llevo muchos mensajes. Creo que hay un par de estudios que realmente vale la pena que quienes, todos los que están trabajando en este tema lo puedan revisar. Time to Vax, el Scorecard de la American Health Foundation. Ambos estudios están llenos de datos muy importantes. El primero relacionado con tiempos de acceso, el segundo es una mirada a todos los países de la región donde tenemos de alguna manera temas en los que hemos avanzado
otros temas en donde finalmente sí tenemos que hacer una tarea grande. Me encantaron los mensajes del doctor Luis Jorge, muchos mensajes. El tema de regiones no es solamente en Colombia. Creo que las diferencias entre regiones en toda América Latina es de alguna manera notable. No es lo mismo la capital, la ciudad principal, que cualquier otra región de nuestros países. Y ahí tenemos unos desafíos importantes y tenemos que voltear a revisar mecanismos que puedan ayudar a cerrar estas brechas. Son importantes. El doctor Luis Jorge nombró varios de esos mecanismos, pero un tema que mencionó el doctor Luis Jorge y también lo mencionó Oscar, es tenemos que estar todos sentados en la mesa para encontrar las soluciones. Ningún actor por sí solo lo va a poder lograr. Todos juntos, en cambio, podemos tener en nuestras manos de manera integral y de manera integrada la respuesta a los grandes desafíos que tenemos. Y con eso quiero terminar. Desde FIFARMA ofrecemos puentes, ofrecemos espacios, plataformas para que eso lo podamos seguir haciendo. A todos, gracias, Oscar, Luis Jorge, Mariana, Aurelio, a todos los que están también detrás de cámaras para que esto sea posible. Gracias por hacer esto posible en el día de hoy. Feliz día para todos. Chao, chao. Bueno, buen día. Gracias.